vimos en la clase anterior, desde 1955 hasta 1958 se desempeñó la Revolución Libertadora, liderada por Aramburu y Rojas. El periodo que ocurrió después, es decir, el periodo que fue desde 1958 hasta 1966, fue un periodo donde las Fuerzas Armadas amenazaban a quienes estaban en el poder. Por eso fue conocido como democracias tuteladas, ya que la democracia no funcionaba como debía, porque las Fuerzas Armadas ejercían continuamente presión. En el año 1958, año que finalizó la Revolución Libertadora, en ese año hubo elecciones presidenciales. Antes de dichas elecciones, Frondizi y Perón, desde el exilio obviamente, hicieron un acuerdo. Perón iba a apoyar a Frondizi y a cambio Frondizi iba a permitir la reorganización de la CGT y a levantar la proscripción del peronismo. Así, Frondizi ganó las elecciones con el 52% de los votos, convirtiéndose en el nuevo presidente democrático. Frondizi era partidario del desarrollismo, una corriente de pensamiento que sostenía que los países modernos debían hacer crecer la industria pesada, es decir, la industria química, la industria automotriz y la industria metalúrgica. Por eso promovió leyes para impulsarla. Además, fomentó acuerdos con empresas extranjeras para explotar los yacimientos petrolíferos de la Patagonia. También solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional, es decir, al FMI. Pero para recibir este dinero tuvo que despedir empleados públicos, congelar los salarios por 2 años, cerrar ramales ferroviarios y aumentar las tarifas de los servicios. Como consecuencia, los sindicatos organizaron fuertes protestas. Como medida de gobierno, Frondizi reorganizó la CGT y levantó la proscripción del peronismo tal como había acordado con Perón. Esto molestó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las relaciones empeoraron cuando en las elecciones provinciales de 1962 los peronistas ganaron en 7 provincias. Las Fuerzas Armadas obligaron a Frondizi a intervenirlas y como consecuencia el peronismo no pudo asumir. El 29 de marzo de 1962, las Fuerzas Armadas detuvieron y destituyeron a Frondizi, quien fue reemplazado por José María Guido. Así finalizó la primera presidencia que se dio dentro de este periodo de las democracias tuteladas.